se jugaba un torneo más de la Copa MX. Xolos venía de hacer un buen paso en el torneo pasado al llegar a semifinales y caer con el América en un marcador 4-0. Los Canes Aztecas fueron ubicados con Querétaro de la Liga MX y Mineros de Zacatecas de la extinta Liga de Ascenso en el grupo 5. Jornada 1. Se jugaba el primer partido ante los Gallos en el Estadio Caliente. La primera de peligro fue de Querétaro, una especie de centro que salió con rumbo a gol, pero que Luis Michel se lanza y logra desviar en lo que era el primer tiro de la tarde. Zambeso estrellaba un balón al poste en un tiro libre y al 81 Bolaños, quien había entrado de cambio, se cuela entre la defensa para quedar solo tras un centro donde define a dos tiempos. El 2-0 vendría por parte de Camilo Zambeso, quien en una buena serie de pases tira portería y el portero da rebote que aprovecha el mismo brasileño para dar el segundo definitivo y darle los primeros 3 puntos a Xolos. Tras descansar la jornada 2, Xolos se mediría nueva cuenta a los Gallos del Querétaro, esta vez en el Estadio Corregidora el día 13 de agosto. Los locales se adelantaban 1-0 tras una mala salida de los Perros Aztecas que Jordi Cortizo aprovecharía y los de casa se adelantaban 1-0. Xolos empataba, pero el árbitro le anularía por posición adelantada. Al 31, tras un penal, el cuadro fronterizo empataría el juego a 1. Josh Corral pondría el 2-1 con un gol de tiro libre donde la defensa se abre. El 3-1 llegaría por parte del Gallito Vázquez y aunque Xolos descontaría con gol de Camilo Zambeso con un buen autopase, Xolos no podría llevarse los 3 puntos y lo que sería su primer derrota en el torneo. Jornada 4. Xolos le tocaría jugar de nueva cuenta de visita, pero esta vez ante los Mineros de Zacatecas en el estadio Carlos Vega Villalba, donde los granates se pondrían en ventaja al minuto 6 con gol del trotamundos Roberto Nurce. Al minuto 10 ya lo ganaba 2-0 y cuando ya parecía una nueva derrota, Jordan Silva con un testarazo pone el 2-1, quien acortaba la distancia. La remontada vendría en el segundo tiempo aprovechando la roja sobre Roberto Nurce. Ariel Nahuelpan hacía el empate con otro gol de cabeza tras un tiro de esquina para los fronterizos. El marcador no se movería hasta los últimos minutos cuando el Cubo Torres de volea daba la remontada al cuadro zacatecano y así seguir como líderes de grupo. Xolos volvería a descansar la jornada 5, misma donde Gallos le pegaría a los Mineros. Para la última jornada, Xolos tenía que ganar si querían seguir manteniendo el liderato. Y así sería, ya que en el Mictlán ganarían los rojinegros 2-0 ante los Mineros, con doblete de Camilo Zambeso en el segundo tiempo, uno de ellos de tiro libre para así terminar como líderes y a la espera de nuestro rival en octavos. Ya con todos los juegos de la fase de grupos terminadas y la tabla de posiciones acomodada, se conocería al rival de los Xolos en octavos, el cual sería el Atlético de San Luis. Esto porque Xolos terminaría en la sexta posición y San Luis 11º, quien terminaría segundos de su grupo. En el partido ambos equipos proponían, pero no concretaban. Al minuto 82, Emilio Sánchez haría el único gol con el que Xolos se llevaría la ventaja y así tener medio pie en cuartos de final. 7 días después se jugaría la vuelta en el Caliente, donde Xolos se pondría en ventaja numérica por la expulsión de Carlos Gutiérrez, casi al finalizar el primer tiempo. Xolos aprovecharía la ventaja y al minuto 66, tras un contragolpe, el Gacelo se quita al portero y pondría el 1-0.
y el 2-0 en el global, con el que Xolos estaría prácticamente en la siguiente ronda. 15 días después y ya en cuartos de final, nuestro siguiente rival sería el Monarcas Morelia, donde el juego de ida se jugaría en el Estadio Caliente. Xolos no tuvo dificultad y con 3 goles, el primero de cabeza de González Pires. Rodríguez empataría para los purépechas al minuto 62, pero al 79 Colula, también de cabeza, pondría el 2-1. Y al final, tras un penal, el Cubo Torres pondría el 3-1 definitivo para así llevarse la ventaja a tierras michoacanas. Ya en la vuelta, en el Estadio Morelos, tanto Xolos como los Monarcas no se harían daño en los 90 minutos. Por lo tanto, el global quedaría 3-1 a favor de Xolos, quien llegaría a una semifinal más, y esta vez ante un viejo conocido. Nuestro rival sería nada más y nada menos que el Toluca, quien venía a despacharse a Atlas y Pachuca respectivamente, y que fue el segundo en esta tabla general, donde poco pudieron hacer en el partido de ida, ya que con 3 goles de Brian Angulo al 18, 36 y 55, los Xolos seguían manteniendo la ventaja y el invicto en el Estadio Caliente, el cual se convertiría en una fortaleza y nos pondrían a medio pie cerca de la final. La vuelta en un estadio Nemesio 10 copado hasta las lámparas haría valer su localía. Y al 7 Toluca pondría el 1-0 con un gol de Javier Güemes de volea. Al minuto 30, casi tropezándose, González Pires pondría más alta la vara para el Toluca y se empataría a 1 el partido. 5 minutos después, nuestra actual figura, pero esta vez vestido de diablo, Kevin Castañeda pondría el 4-2 y el 4-3 global, con lo cual el Toluca ponía en serios aprietos al cuadro xoloitzcuintle y sentía que le podía dar la vuelta. 10 minutos después, Rivera, a pase del Canelo Angulo, pondría el 5-3 que daba un respiro a los Xolos. Y 3 minutos después, con un gol de cabeza, Jordan Silva aumentaba la ventaja a xoloitzcuintles y Barbieri pondría la estocada final para un 7-3 en el global, lo cual fue un auténtico cine ese partidazo, digno para los libros de historia por el dramático partido que se vivió ese día. Días después se vendría aquella pandemia que paralizó al mundo y que tanto la Liga MX como todo el fútbol mundial se cancelaría hasta nuevo aviso. Así tal como la Copa MX también, su final quedaría cancelada y no se sabría con exactitud hasta qué día regresaría. Y nuestro rival para la final serían los Rayados de Monterrey. Después de meses de confinamiento y de incertidumbre, el fútbol vendría de regreso con ciertas restricciones, ya que el fútbol sí regresaba, pero tendría una gran ausencia, la cual era los hinchas, los aficionados, esa gente que le da sabor, color y alegría a los estadios. Todo el fútbol mundial, sin excepción, se jugaría a puerta cerrada de aquí en adelante. Después de tantos meses, tendríamos por fin la final de la Copa MX, tanto de ida como de vuelta. Y así empezó el partido en el Estadio Caliente. Y Monterrey se puso en ventaja tras un penal en el minuto 18 que Nico Sánchez, que no perdonaría a la escuadra xoloitzcuintle. Xolos intentaba por todos lados, pero no se le daba llegar a la meta rival. Al minuto 75,
Parra de los Rayados se iría expulsado, pero poco le duró la ventaja, ya que al minuto 81 Marcel Ruiz también se hizo expulsar por un corte de manga a un jugador de la pandilla. Y así Xolos se iría con la desventaja al estadio BBVA con un 1-0. Y el cuadro Xoloitzcuintle la tendría difícil, pero no imposible. Y era una moneda al aire y todo se resolvía en el estadio de los Rayados. 4 de noviembre, final de vuelta en el Gigante de Acero y Xolos iba por todas las de ganar. Todo el primer tiempo ambos equipos saldrían con el cuchillo entre los dientes. La primera de peligro la tuvo la pandilla por parte de Ponchito González. Fabián Castillo hizo la primera de Xolos y nada. Rivera pudo tener la primera en sus pies, pero una desviada del defensa Rayado lo impedía. A Xolos lo salvaba el travesaño tras un disparo fuerte, violentísimo de Gallardo. Para el segundo tiempo seguirían las intentonas de ambos equipos, pero ninguno rompía la sequía. Al minuto 88, Vincent Janssen conseguiría un penal que fusilaba a Orozco y ponía el 2-0 global. Un minuto después, Barbona cortaría las distancias con un golazo de media distancia, pero que serviría de poco, ya que en el agregado se cobraría un nuevo penal para Rayados, el cual atajaría Jonathan Orozco, quien jugaría anteriormente para el equipo Rayado. Al final de cuentas, el marcador no se movería y Xolos se quedaba a solo un paso de la gloria. Una derrota que le dolería a más de un hincha xoloitzcuintle. Esto por el gran torneo que hicieron los Xolos, llevando el invicto hasta instancias finales, cuando todo se creía perdido en aquellos juegos de fase de grupos, y todos esos goles y emociones que nos dio Xolos, que aunque fue un torneo de copa, no dejaba de ser un torneo importante y para llenar más las vitrinas del cuadro fronterizo. Bueno, gente, este era un formato que quería hacer desde hace mucho tiempo, estas crónicas. Les traje esta de la Copa MX. ¿Por qué? Porque a pesar de que no las ganamos, yo creo que fue un buen inicio para hacer estos videos. Próximamente les traeré de cuando Xolos fue campeón, de cuando jugamos Libertadores, igual cuando jugamos las Conca Champions, y también de torneos que ustedes me digan o que les hayan gustado, háganmelo saber para yo hacer una crónica sobre esos torneos. Y sin más ni más, gente, nos despedimos. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse y síganme en mi cuenta de Instagram, la cual es un Xolo Sonorense. Y sin más ni más, gente, yo me despido. Chao.